¿Qué le motivó a ser abogado en su juventud y cómo fue su experiencia universitaria en esta casa de estudios? Mira, dudé entre ser abogado o estudiar ingeniería comercial. No me arrepiento de haber decidido ser abogado. Eh, la Chile la elegí porque en ese momento la Universidad de Chile era la que llevaba el pantero en derecho, la que tenía la mayor tradición. Y mi padre es abogado, pero tampoco influyó su profesión en mi decisión. Vale, Yo vengo de una familia de abogados, tengo cinco hermanos más, los cinco son abogados, pero raramente nunca en la mesa se habló de leyes. Pero obviamente somos una familia con tradición humanista, de ciencias sociales. vale. Bueno, en 1986 usted colaboró con el entonces ministro del Interior, Ricardo García, en la elaboración de la ley de partidos políticos. ¿Qué puede rescatar de esta experiencia en la historia política de Chile? Mira, yo venía llegando de Alemania, donde había hecho un doctorado en Derecho, y Ricardo García era un ministro civil, ministro del Interior civil, que dentro de sus atribuciones buscaba impulsar el proceso, y sabiendo que yo estaba en Chile, me llamó para que le colaborara en la elaboración de la ley de partidos políticos. Eh, Me acuerdo de la ley, era todo, era no, no puede, no debe, no puede, no debe, no debe, no debe, no debe, hecho bajo una mirada media militar. Entonces lo primero que le planteé, le dije, miren, no ponga lo que no se debe hacer, ponga lo que hay, lo que se debe hacer. No ponga los partidos no deben hacer esto, sino que deben hacer esto otro. Eh, Me tocó también, yo diría que todas esas normas relativas a los partidos regionales, que a lo menos entre regiones del país, no más de cinco, son normas que las incorporé yo en el proyecto siendo una persona que tenía 27 años, 28 años, ¿ya? Pero yo trabajaba principalmente con él en la elaboración. Me tocó trabajar con él en dos leyes, la ley de partidos políticos y la ley sobre votaciones populares y escrutinio, ¿ya? Que eran leyes que se estaban elaborando para llamar al plebiscito que Pinochet luego perdió. Pero fue yo era una persona, te vuelvo a decir, 26 años. ¿Cuántos años tienes tú? 24. Imagínate, yo tenía 26, venía llegando a Alemania, te traía una experiencia distinta y esa fue mi participación, digamos, con Ricardo García, que era un hombre muy vinculado a la iglesia, bien prudente, eh, eso fue. Y al año siguiente usted fue ministro consejero y asesor jurídico de la Embajada de Chile en la República Federal de Alemania. Así es, ¿Cómo yo volví a fue su Alemania. experiencia? ¿Cómo? Volví a ¿Cómo fue su Alemania, experiencia? el embajador era Ricardo Riesco, que era un historiador y geógrafo de la Católica. Yo había estado, como te digo, en Alemania 3 años y ahí volví a estar 2 años más en la embajada. La embajada estaba en Bonn. Eh, fue un- fue muy interesante para alguien como yo mirarlo como era el mundo diplomático, que era muy jerarquizado, donde el tercer secretario solamente estaba para las labores de secretaría, para codificar y decodificar los mensajes con unas máquinas que lo hacían, que al final se supo con los años que la fábrica que hacían las máquinas codificadoras que estaba en Suiza pertenecía realmente a la CIA. Entonces los países compraban máquinas de codificadoras en Suiza y todo el mundo se imaginaba que estaba resguardado los secretos de Estado y el dueño oculto de las máquinas de la fábrica era la CIA. Así que fue muy interesante.
También otro acercamiento a la política exterior chilena fue en su etapa de diputado entre 1990 y 1998, particularmente en su primer mandato entre 1990 y 1994, donde fue parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y del grupo parlamentario binacional chileno-rumano y chileno-alemán. ¿Cómo fue el intercambio de experiencias con legisladores extranjeros y con sus pares nacionales? A ver, dado mi formación académica, eh, yo en Alemania fui a estudiar Derecho Constitucional, pero mi profesor, que se llamaba Dieter Blumenwitz, él era un profesor que enseñaba Derecho Constitucional y Derecho Internacional. Y yo, contra mi voluntad, me vi obligado a involucrarme con el derecho internacional, contra mi voluntad. Yo decía, ¿para qué estudio esta cuestión que uno no sabe si es ley o es deber? ¿Es norma jurídica, imperativo o es un deber? Claro, estábamos en una época donde existía el muro, el derecho internacional todavía no se desarrollaba plenamente, etcétera. En materia me refiero de los derechos individuales, ¿ah? El derecho internacional todavía estaba como norma jurídica, pero todavía era en gran parte un derecho entre estados. No tenía la característica que tiene hoy día, que el derecho internacional tiene además la inmediatez directa hacia el ciudadano. Y llego a Chile, soy candidato a diputado por la novena región, la zona más pobre, con mayor presencia indígena en la novena región, salgo elegido diputado. Y entonces eh, me piden que me vaya a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Constitución. Lo que te quiero contar es que esas son dos comisiones extremadamente peleadas, por decirlo así, eh, porque la gente asocia la Comisión de Relaciones Exteriores con el charme de la diplomacia y con los viajes. Entonces yo estaba en dos comisiones muy importantes, Comisión de Relaciones Exteriores y Comisión de Constitución. Y los 8 años que fui parlamentario estuve en las dos comisiones ininterrumpidamente. Los grupos binacionales, mira, son grupos de amistad, no tienen mucho significado, no tienen mucha trascendencia. El grupo parlamentario con Rumania, las relaciones con Chile y Rumania son en la práctica bajísimas, intrascendentes. Las con Alemania son más, pero los grupos binacionales son en realidad grupos de amistad, no tienen un rol muy activo. Ahora, su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en septiembre de 2019, usted afirmó que Chile respalda la convocatoria por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para solucionar la crisis de Venezuela, pero no respalda la intervención armada en ese país. ¿Cuáles son los fundamentos que promovieron esa convocatoria? Mira, eh, yo creo que el mayor peligro de la inestabilidad en América o en Sudamérica es sin lugar a dudas la situación calamitosa que se vive en Venezuela y el hecho que haya habido una migración de Venezuela al resto de los países de millones de personas, no sé si son 5 o 6 millones de personas. Entonces, estas migraciones, la migración más grande que ha sucedido en Latinoamérica, de todas maneras, la venezolana. Entonces, llevar esta cantidad de gente a la diáspora genera presiones sobre los países impensados desde el punto de vista de la vivienda, salud, educación, seguridad. Eh, el gobierno americano eh, presionaba a los países y Trump eh, presionaba o declaraba que iban a actuar militarmente en Venezuela. Y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca contempla varias medidas ya previas. Nosotros siempre estuvimos en contra de la intervención militar, porque considerábamos primero que no procedía en este caso, y porque políticamente era un retroceso en las relaciones internacionales brutal para Sudamérica, que los norteamericanos creyeran que pues, se podían resolver los problemas enviando a su flota. Es decir,
una oposición total y radical contra cualquier política de hacer política con las cañoneras. Luego, el mes siguiente, en octubre de 2019, el estallido social tuvo efectos en la imagen internacional de nuestro país. Por ejemplo, Chile tenía en carpeta la organización de las reuniones de la PEC y de la COP25 y tuvieron que ser canceladas por la situación. ¿Qué expectativas tenía usted frente a estas cumbres antes del estallido? ¿Y considera que Chile dejó de ser un ejemplo de estabilidad política y económica? ¿O que la violencia generó incertidumbre en el extranjero? A ver, las dos cumbres, sin lugar a dudas, habrían sido un punto muy superior, cúlmine de la política exterior de Chile en esa época. Habríamos reunido a Xi Jinping junto con Trump en Chile para buscar una solución a los conflictos. Habríamos tenido altas autoridades en los países, etcétera. Luego también la COP25 habría sido otro hito tan relevante como la UNTAC lo fue en su momento. ¿Ya? Al Ministerio de Relaciones Exteriores le tocó la difícil misión, me tocó a mí, de ir a La Moneda, hablar con el presidente de la República y sugerirle suspender las dos cumbres. Las cumbres se podrían haber hecho. Los estudios de policía, de carabineros, decían que se requerían 5.000, 5.500 carabineros en Santiago para mantener el orden público y que esto tuviera lugar. Pero sin lugar a dudas, habían, por otro lado, factores de inseguridad. No solamente para los invitados, que era posible controlar, pero la generación de un clima de mayor conflictividad interna que era preferible evitar. Por eso que se suspendieron las dos cumbres. Se suspendieron porque no estaban dadas las condiciones políticas para poder enfrentar las mismas como un país unido, sino que habían factores de división y de conflictividad muy desarrollados. Pero fue una decisión que tomó el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la base de los informes que se recibieron de otros organismos y al ministro de Relaciones Exteriores le tocó hacer ese planteamiento en una reunión de la moneda. También un poco uno de los cuestionamientos al segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera tras el estallido social fueron las violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo enfrentó la Cancillería estas críticas? ¿Y considera usted que Chile perdió cierta autoridad moral para interpelar las violaciones de derechos humanos a otros países? Mira, eh, el tema de las violaciones a los derechos humanos fue un tema que surgió muy pronto y uno se da cuenta como este es un tema eh, que despierta mucha motivación de las personas o de los organismos. Eh, lo que se hizo fue eh, invitar a los organismos a venir a Chile para evitar tener que hubiera una secuela en el tiempo de organismos que concurrieran. Se invitó a los organismos a venir a Chile. Se les recibió, se les permitió y se les facilitó una alta circulación por el país, actuar con autoridades de gobierno y privadas, reunir con el presidente de la República, etcétera. Y creo que esta política de tomar la iniciativa ante los organismos fue positivo, porque se demostró que no había intención de ocultar nada y que todo el tema, por ejemplo, el uso de cartuchos de balas de goma, etcétera, habían sido decisiones que además se habían adoptado por los gobiernos anteriores en la compra de dicho material y yo creo que no lo hicieron pensando que podían causar el daño que se causaron en algunas personas. Pero yo diría que efectivamente fue un tema muy complejo el manejo de las relaciones con los organismos internacionales en materia de derechos humanos.
porque había una discusión al interior del gobierno si había que darle esto un tratamiento jurídico o había que darle un tratamiento más bien político. Entonces el Ministerio de Justicia creía que era posible darle un tratamiento jurídico a esto, y el Ministerio de Relaciones Exteriores decía: los organismos de derechos humanos en materia, los organismos internacionales en materia de derechos humanos no se eligen por la versación jurídica de sus integrantes, se eligen porque son apoyados por partidos en coaliciones políticas y por tanto juegan también un rol político. Y esa tensión existió entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia, y se impuso el Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a dar tratamiento de gestión política a las personas que venían, y por tanto tener una relación de franqueza política y no de lenguaje jurídico en las reuniones que se tuvieron. ¿Y tuvo que dar algún tipo de explicaciones ante la comunidad internacional sobre lo que pasó en el estallido social? Mira, más que dar explicaciones que no te las piden, ¿no? No es que alguien se levante la mano y diga: yo quiero que me expliquen. Eso no existe. Pero cuando un país como Chile, que es un país que tiene una alta tasa de credibilidad, etcétera, yo te diría que Chile y Costa Rica son dos países que se les invita constantemente a las diferentes alianzas o alianzas internacionales. Somos bienvenidos. Eso nos permitió tomar la iniciativa de ir a Ginebra, de ir a la reunión, a la reunión del Grupo de los 20, a Japón, de, de ir a Washington y a la OEA, es decir, tomar la iniciativa de mostrar las cartas y nada tenemos que ocultar. Aquí estamos. Eso yo creo que sirvió mucho, porque un país que tiene dificultades la esconde y no da la cara. Y el hecho que nosotros, el ministro, saliera a dar la cara, creo que fue positivo para disminuir la presión internacional, y también fue muy positivo enfrentar esto desde una perspectiva más política que jurídica. Pasando a otro tema, otro gran hito de su gestión como canciller fue el inicio de la pandemia del coronavirus. Una de las primeras medidas que tomó la Cancillería fue la repatriación de los chilenos que estaban en el exterior debido a la cancelación de vuelos por la emergencia. ¿Cómo fue la planificación del retorno de los connacionales que quedaron varados en el extranjero? A ver, mira, eh, primero la gente que trajimos creo que fueron 70.000. Fueron cifras así que uno dice: es imposible. Yo diría que el hecho que, a ver, primero, no tuvimos dinero para esto. Esa fue la dificultad, era que había que traer a los chilenos de vuelta, pero no había dinero para traerlos de vuelta. Entonces el tema es cómo los traíamos de vuelta. Yo diría que en esto colaboró mucho eh, un embajador de apellido Sangüesa, que junto con el equipo de la Cancillería estaba Sangüesa, estaba, a ver, déjame esperar, Roberto Ruiz. eh, Organizamos en la práctica, nosotros hicimos un levantamiento de donde estaban los chilenos y empezamos a intervenir los vuelos que venían o se desplazaban por el mundo. Ejemplo, venía un vuelo se nos comunicaba que venía un vuelo de Nueva Zelanda a Chile, porque en Chile, primero, lo que hicimos fue mantener abierto el aeropuerto Pudahuel. Y el otro que mantuvo abierto el aeropuerto fue Sao Paulo. Habían dos hubs funcionando en esta crisis. Sao Paulo, que recibía a la gente del Atlántico, y Santiago, que recibía a la gente del Pacífico. ¿Ya? Segundo, acuerdo con la Cancillería brasileña para facilitar el tránsito de los pasajeros de un lado a otro. Que podían llegar los pasajeros en tránsito y los reembarcábamos un día o 2 días después
esperando el aeropuerto, da lo mismo, a su país de origen. ¿Está claro? Eh, Luego, poniendo condiciones. Usted quiere venir a buscar sus nacionales a Chile, ningún problema, me tiene que traer los míos. Si usted no me trae los míos, quizás no va a funcionar el sistema de, no va a funcionar la pista. Es decir, usted me trae los míos y se lleva los suyos. Con esa política logramos, por ejemplo, hubo 3 o 4 aviones de los testigos Jehová que venían a buscar misioneros. Bueno, nosotros esos aviones los llenábamos con chilenos y que venían a Chile, se bajaban, fumigaban el avión, hacían cualquier cosa y bueno, y partían luego los misioneros de vuelta. Eh, Luego tuvimos, yo diría que una gran colaboración de LATAM. Yo diría que LATAM demostró ser la aerolínea bandera de Chile. Sí, LATAM fue algo tremendo porque lo que hicimos fue llamar a la compañía Sky, ¿cómo se llama la americana esa más económica? JetSmart. JetSmart y LATAM y decirles, niñito, no me importa de quién sean los pasajes, entre ustedes se hacen las compensaciones. Entonces, por ejemplo, mandábamos aviones a buscar a Perú, a Trujillo, y como sucede siempre, pues, siempre están los chilenos esperando ahí al lado, el que no tenía pasaje subía igual. Y la verdad es que a nosotros también no nos importó mucho que subiera igual, lo importante es que subiera. O aviones que iban a buscar, porque también nos encargamos nosotros de que pudieran ir aviones al Asia a buscar máquinas respiradoras, y esos aviones los cargábamos de manera tal de que en cada avión podían caber 60, 100 pasajeros, porque el resto estaba con máquinas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Un equipo que trabajó día y noche, eh, mucha gestión diplomática. Hubo una reunión, hubo una conversación con un canciller que le dije, mire, sé que usted manda un avión a Chile y me dicen que no pueden traer chilenos. Usted entenderá, le dije, usted es político igual que yo. Si yo no facilito el aterrizaje de su avión, usted va a tener problemas. Si usted no me trae los míos, yo voy a tener problemas. Yo creo que nos entendemos, ¿cierto? Sí, me dijo, no entendemos. Entonces le dije, solucionó el problema, no se preocupe, tomó el teléfono, déjenlos pasar, se solucionó el problema. Entonces, hubo mucha gestión, yo diría personal, directa, franca, con mucha franqueza para traer la gente de vuelta, donde también tuvimos, claro que hubo problemas, gente que quería subir y comer comida vegana, otros querían subir con el perro que lo había acompañado en su viaje de 10.000 kilómetros, otros querían subir con la pareja que era colombiana. No, el avión era de Chile, solamente para chilenos, tuvimos problemas así. Pero yo creo que fue uno de los grandes hitos. Yo creo que hay 2 hitos que tú no nombras acá. El otro hito fue tramitar y despachar la ley, el Estatuto Chileno Antártico, que lo terminó firmando Andrea Alamán, pero que me tocó a mí tramitarlo. Estatuto Chileno Antártico, y lo que hicimos ahí fue cambiar la mirada internacionalista de la Antártida a una mirada soberanística de la Antártica. Del principio, el Tratado Antártico, el que mejor que protege la Antártida, al principio es los que mejor protegemos nuestra Antártida somos nosotros, sin perjuicio de respetar el Tratado Antártico. Hacer un cambio de presunciones. Y otro tema que tú no nombras acá es el triángulo, es la media luna de la plataforma continental austral. El tema que cuando le dijimos a los argentinos, ustedes están en una parte que no pueden estar, y presentamos la nota de protesta. Yo diría que también es fue un punto muy determinante de mi gestión. Eh, y un poco también siguiendo con el tema del coronavirus. ¿Usted tuvo algún contacto con instituciones internacionales de la salud, como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Absolutamente, claro. para enfrentar los efectos de la pandemia? ¿Cómo fueron estas conversaciones? A ver, lo que sucedió es que Chile se transformó en un hito muy relevante
en el manejo de la crisis sanitaria, porque Chile fue uno de los países que logró de forma muy rápida obtener vacunas y reservar y comprar vacunas a laboratorios distintos por instrucciones del presidente Piñera. Yo ahí se lo reconozco 100%, esa capacidad de decir aquí hay un problema, quién produce vacunas, compremos aunque estén de más, ya veremos luego qué hacemos, de apretecharse. Entonces, Chile tuvo un manejo de la crisis de salud muy positiva y permanentemente las Naciones Unidas y OMS consultaban e interactuaban con nosotros. También nosotros fuimos un país que le facilitamos y le donamos vacunas a Bolivia y también donamos vacunas a Paraguay. Y nosotros incorporamos no, facilitamos el retorno de nacionales bolivianos a Bolivia y al Perú, porque el problema no era solamente traer gente de afuera hacia Chile, el problema era que las personas que hayan participado en las cosechas tenían que volver a sus países y no podían volver. Hubo que gestionar, por tanto, buses, alojamiento, comida, donde la Organización Internacional de Migraciones también yo diría que hicimos un muy buen papel y fuimos muy condescendientes o estuvimos a la altura de las circunstancias, digamos, no sé. En junio de 2020, la Cancillería anunció el posible cierre de embajadas para fortalecer las sedes chilenas en Austria y Bélgica. ¿Cuáles eran los fundamentos de esta medida y tuvo alguna relación con los efectos de la pandemia? No, mira, en el programa de gobierno de Sebastián Piñera estaba el cierre y reapertura de embajadas, o el cierre y apertura de embajadas, una reubicación de los parlamentarios. La embajada que se quería cerrar era de Argelia y era de Dinamarca. Pero yo diría que sin fundamento se levantó un gran polvareda y al final esto no se implementó. Si uno mira el rol de la Embajada de Chile en Dinamarca, más allá que tengamos una excelente casa mirando el Mar del Norte, que sea un lugar de destino apetecido, y no tiene ninguna relevancia tener o no esa embajada en Dinamarca, sino quizás es preferible tener más gente en Bruselas, ¿ya? Y quizás si uno tiene a gente en Bruselas, esa misma gente en Bruselas tiene que hacer Bruselas, Unión Europea y Bruselas, capital de Bélgica. ¿Entiendes tú? Entonces, esa mirada, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una planta fija de funcionarios. Y hoy día los países donde tenemos que estar son mayores. Nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada a, a la India. La India es lo que fue China hace 15 o 20 años. Si nosotros somos capaces de meternos en la India, vamos a vernos favorecidos del crecimiento económico de una sociedad que está muy pujante. Pero para eso necesitábamos abrir algunos consulados en la India. Yo alcancé a abrir uno, redestinando personas. Pero yo diría que prima la tradicionalidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a lo menos en lo que se refiere a donde están las embajadas. Es decir, hay embajadas que derechamente, o consulados que derechamente no tienen una gran justificación. ¿Y por qué tuvo que ser reconsiderada después entonces? Mira, lo que pasa es que después yo dejé el ministerio y eso no se siguió, pero los llamados, las presiones, la gente se siente afectada. Quien fue embajador en Dinamarca y luego se cierra la embajada, es como si le pegaran una puñalada en la espalda. Pero efectivamente yo diría que la destinación de nuestros funcionarios no obedece plenamente a las situaciones geopolíticas que hoy día imperan en el mundo. Un poco, ¿qué lecciones le deja a usted su experiencia como ministro de Relaciones Exteriores? Eh, bueno, yo había tenido
contactos con el ministerio, con el mundo del ministerio mucho antes y que algo sabía, pero el ministerio es un ministerio eh, donde las relaciones blandas tienen que desarrollarse fuertemente para relacionarse con gente cuya formación es elevada y consecuentemente sus miradas son miradas del mundo, igualmente son miradas eh, más complejas, fundadas en el estudio o en la experiencia. Eh, es es un ministerio muy relevante que tiene un peso específico muy alto en la percepción que hay en la opinión pública y en la administración pública. Y creo que el ministerio necesita incorporar más tecnología y más antecedentes en la definición de sus políticas públicas. Y después de su paso por la Cancillería, ¿cómo ve el futuro de la política exterior de Chile? Mira, Chile es un país, primero Chile no es un país pequeño. Si tú miras los 190 y tantos países que hay, Chile no es pequeño, hay muchos más países pequeños que nosotros. Solo somos un país de tamaño medio, ¿ya? Pero teniendo Chile un tamaño medio, sin embargo, Chile y teniendo tenemos una economía relativamente más desarrollada que el resto de los países que nos rodean, América Latina. Somos un país que tiene un peso político internacional, un soft power superior al poder real. Sí. Nosotros somos un país respetado, somos un país reconocido, somos un país predecible, tenemos una política internacional en general que aboga por los derechos humanos, la libertad económica, eh, el diálogo ante el uso de la fuerza, etcétera. Yo te diría, sin embargo, que uno percibe o percibía una cierta ruptura de estos consensos básicos en el Congreso Nacional. Eh, Parlamentarios vinculados, yo te diría, eh, quizás al Frente Amplio, cuestionaban el modelo de desarrollo económico basado en las exportaciones, y de eso se derivaba que los tratados internacionales sobre en materia económica eran cuestionados, postergados, etcétera. Si se cuestionaba el modelo, cuando tú cuestionabas el modelo, cuestionaba aquellos elementos que facilitaban el modelo. Y eso a su vez cuestionaba eh, la política internacional, que estaba unida al modelo, ¿cierto? Yo te diría que eso es un tema aún pendiente, que no se ha resuelto. Yo no sé si, bueno, claro, Chile terminó firmando el tratado de, ¿cómo se llama este? Eh, El TPP, el CPTPP. el TPP lo terminó firmando, pero yo creo que no es un tema que se haya dialogado, debatido y comido tranquilamente. ¿Ah? Entonces, yo te diría que el país, por ejemplo, se partió en su momento también por gente del Frente Amplio, se planteó el derecho a migrar, el derecho a la migración. No es el derecho del país a poner fin a la migración, sino que el derecho de la persona de migrar. ¿Ya? Eso también generaba muchas tensiones en la Cancillería, porque, claro, la Cancillería tenía la postura, cada país decide a quién acepta en la migración. ¿Ya? No te olvides tú la declaración de Marrakech y otras. ¿Ya? Entonces, luego estaba el tema el tratado de Escazú, ¿ya? Donde lo que se cuestionaba eran las atribuciones que tenían un organismo que puede transformarse en otra instancia. Entonces, yo creo que el rompimiento del consenso interno sí cuestionó o sí puso en presión a la Cancillería.
Y ya finalizando la entrevista, la última pregunta tiene que ver con lo que pasó hace unos días atrás, ya que usted fue comisionado experto del Consejo Constitucional. ¿Cómo consideraba el proyecto de constitución frente a los lineamientos que tiene la política exterior de Chile? ¿Cuál era No, su opinión respecto a eso? este proyecto no contemplaba, el proyecto que se votó recientemente, no contemplaba políticas internacionales como lo hacía el proyecto de la convención fracasada. Es decir, aquí no se definía que Latinoamérica era el centro de nuestra política internacional, era más neutro. Y en cuanto al tema sí que se fue muy discutido, fue el tema de la jerarquía de los tratados internacionales, donde al final sí se puso que la Constitución era la norma suprema de la República. Y los tratados en esta convención, en esta comisión, en esta constitución, venían a tener un rango supralegal infraconstitucional, por decirlo así. ¿Ya? Eh, Al interior de la comisión experta se discutió contemplar una enumeración de tratados a los cuales tú le das rango constitucional como la Constitución Argentina, que tiene una norma semejante. Pero cuando se les pidió a la gente de gobierno que presentaran un listado de los tratados que querían incorporar en la Constitución, eh, dijeron no somos capaces de redactar un listado. Pero ¿cómo que no? No, dijeron. Ya llevamos más de 100 y no tenemos acuerdo en bajar ninguno. Entonces, una fórmula que se había barajado es que la Constitución dijera que habían determinados tratados que eran especialmente relevantes para ilustrar las disposiciones constitucionales, pero cuando ese listado se transformó, que eran creo que 154 tratados internacionales, que los que se pusieron como pauta, nos dimos cuenta que ese camino no era posible de implementar. Bueno, esa fue la última pregunta. Muchas gracias, rector, por su participación en este proyecto del instituto.